Hola, ¿cómo están todos? Hoy vamos a presentarles a Alejandra en este ciclo que vamos a hacer de entrevistas a diferentes personas que han pasado y están pasando por el proceso de arraigo familiar. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Lau, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, muchas gracias por este momento que me estás Bueno, dando. gracias a vos también por querer y aceptar compartir tu experiencia. Cómo no, con mucho gusto. La primera pregunta que vamos a hacerte es, ¿desde cuándo nos conoces? Bueno, los conozco desde el 2020, más o menos por julio, agosto, que una amiga me pasó el informe del arraigo familiar. Realmente desconocía que podía existir esta forma de poder hacerse el trámite, el permiso, siendo nieta, ¿no? Ujú. Ella me comentó y bueno, empecé a seguirlos y fue la verdad que como abrir una puerta a otra dimensión. Realmente desconocía que existía esta posibilidad por ser nieta de poder hacerme un permiso especial en España. Así Bien, que bueno. para aclarar cómo es el tema del arraigo familiar. El arraigo familiar es un permiso de residencia y trabajo, en este caso, para hijos de españoles de origen. Hay otros tipos de arraigo familiar, otros tipos de arraigo, pero Ale lo va a solicitar por ser hija de español de origen. Entonces, ¿cómo es esto? Eh, de que sos nieta. Exacto. Vamos Soy, a ver. sí, soy nieta de parte tanto de mi papá como de mi mamá. De mi papá está fallecido. En un momento había pensado hacerlo a través de mi papá, porque tengo más información de mis abuelos, y estaba descartando a mi mamá, que la tengo viva, pero me di cuenta que iba a demorar tal vez un poquito más en el trámite en sí. Entonces, opté también por hacerlo por la parte de mi mamá. Digo, bueno, busco por ahí algún poco más de información en la familia, revolví toda la familia y pude encontrar información que después opté por esa vía. Era como menos engorrosa tal vez en los papeles. Y pude empezar a través de la vía de mi mamá. Mi abuelo era el español. Bien. Entonces, a ver, acá algo pasó, porque si se tramita por ser hijo de español de origen y acá el que era español es tu abuelo, Sí, había que inscribir a tu mamá. la tenía que inscribir. Mi mamá es una señora ya mayor. Me costó un poquito convencerla porque no, en un momento no quería mucho, no entendía mucho lo que era el arraigo familiar y yo le explicaba que era más por mí que por ella. Y bueno, hasta que accedió y bueno, la pude convencer le dije, tenés que ir al consulado solo a firmar, porque el problema de ella era más que nada el poder moverse, el trasladarse hasta Buenos Aires, que si bien yo vivo en Buenos Aires, pero estoy como a 150 kilómetros de lo que es la capital. Y Bien, bueno, ahí fue donde la pude convencer y seguí el trámite por esa vía. Pude conseguir la partida de nacimiento de mi abuelo, que eso fue bastante rápido porque me faltaba su fecha de nacimiento. Solo tenía un estimado del año posible que hubiera nacido mi abuelo entre 1904 y 1905, ujú, y tenía el nombre de mis bisabuelos completos, solo esos detalles, y a la semana me respondieron desde el registro civil de Gallegos de Argañán, que es donde nació mi abuelo, en Salamanca. bien, bien. Eso Después, es un bueno, detalle importante porque si no tienen el pueblo exacto, muchas veces es difícil encontrar las partidas. Si bien uno claro, intenta hacer todo lo posible para que aparezcan, pero hay que tener datos y la mejor manera de conseguir datos es en la familia.
Es que revolví toda la familia, realmente literal. Bueno, yo soy una persona que hasta que no obtengo algo, creo que no me rindo. Le busco hasta que digo, bueno, evidentemente por acá no es, pero no suelo hacer eso. Por lo Puedo general, dar fe de tu perseverancia. Porque sí. ahora nos vas a contar, bueno, sabemos que empezaste en el 2020 y bueno, ahora Sí, vamos a ver, seguimos con el proceso y vamos a llegar a ver a dónde estás ahora. exacto. Ale, y en un momento vos nos pedís que confeccionemos un informe histórico familiar de nacionalidad española, que les voy a contar para los que no saben. Es un informe en el que se analiza la viabilidad del acceso a la nacionalidad de una persona, analizando todas las leyes que tuvieron incidencia en las distintas generaciones en cuanto a la conservación, pérdida de la nacionalidad española. Entonces, acá teníamos un abuelo español, pero no sabíamos todavía si la mamá de Alejandra, Ale, podía acceder a la nacionalidad. Y bueno, Ale decidió entonces hacer un informe histórico familiar. Contanos, Ale, cómo fue eso. Bueno, eso fue porque me surgieron las dudas. Me acuerdo que creo que leí una vez, si mal no recuerdo, en la misma página de Arraigo Familiar, leí un posteo que habían hecho, no me acuerdo exacto, pero comentaban de el histórico familiar y me entró como una duda. Dije, bueno, necesito saber, porque lo que estaba intentando hacer, yo digo, tal vez estoy gastando por ahí energía en algo que después el resultado, si iba a ser negativo, no era viable. Me iba a ir por el lado de mi papá, que está fallecido. Digo, bueno, voy por el lado, digamos, yo iba tanteando vías, y fue ahí donde vos me comentaste, que yo te pregunté y vos me comentaste del histórico. Accedí, te dije, bueno, vamos a hacerlo, y ahí salió, si mal no recuerdo, que mi mamá en su momento, creo que fue a los 21, ella había perdido su nacionalidad española por no haberla pedido. Sí, creo, corregime si no estoy Sí, equivocada. tu abuelo conservó la nacionalidad, Mi abuelo entonces tu conservó, mamá nació claro, española, pero perdió mi la nacionalidad a su mayoría de edad por mayoría, asentimiento voluntario a la nacionalidad argentina, en este caso, del país de nacimiento. Pero como exacto. tu mamá todavía está con vida, podía Ella, ir al consulado a declarar querer conservar, a declarar querer recuperar su nacionalidad. exacto. Y Entonces, como tu madre nació española de origen, iba a recuperar su nacionalidad de origen. Y el arraigo familiar, en este caso, iba a ser viable por ser hija de un español de origen. exacto. Lo bueno es que también mi abuelo tampoco había perdido su nacionalidad, no se había Ujú, nacionalizado argentino. claro. Entonces es como que todo fue encauzándose. Y bueno, mi mamá hicimos en el consulado justamente el recupero de su nacionalidad. Bueno, y contame, porque yo hasta el día de hoy recuerdo el momento en el que te enteraste, que te dimos el informe y te enteraste que se podía inscribir tu madre y así vos poder acceder al arraigo familiar. Me acuerdo que me mandaste vía WhatsApp el informe histórico, todavía lo tengo, lo imprimí, lo guardé, lo tengo. Y me acuerdo que leí, había cosas que no entendía, porque obviamente eran muchas leyes y me había mareado un poco. Entonces te consulté porque tenía unas dudas y me lo confirmaste que sí, que era viable y que tenía el sí tuyo con muchas I, me acuerdo. Fue lo que me emocionó, y te mandé el audio llorando mares, porque me acuerdo que estabas en el supermercado recibiendo mi audio, y bueno, no podía contener mis lágrimas de la emoción, porque hace más de 20 años que estoy intentando eh, poder irme a vivir a España, y para mí era como un sueño cumplido, si bien estaba empezando, pero yo ya lo veía materializado. Con ese informe histórico me saqué todas las dudas, y supe que con ese papel, porque me lo explicaste, con ese trámite, me dijiste
con esto no vas a tener problema ni un no, ni en Argentina ni en España. Entonces yo dije, es como chapear, como sacar la chapa y decir, con este papel nadie me puede decir que no, y así me lo tomé. Muy bien, muy bien. Bueno, quiero aclarar que no es que tengo la oficina en el supermercado, pero bueno, cuando aparecen informes que con su resultado el cliente se va a poner muy contento porque tiene que ver con sueños, con proyectos, con ilusiones. Me gusta entregarlo en el momento y bueno, tocó que estaba en el supermercado en el momento que se terminó de redactar el informe. No, pero fue muy lindo, fue la verdad que terminamos las dos emocionadas, me dijiste, me vas a hacer llorar a mí también, medio en el detergente y algo ahí, por ahí andabas. No, fue realmente muy humano ese momento y muy emotivo y bueno, la verdad es que sentí que se me abría la puerta del sueño de mi vida, Laura, la verdad es que fue muy fuerte, Es muy que así fuerte. es, porque desde la situación de irte como sea, de manera irregular, a pasar a irte de una manera regular, con un permiso de residencia y trabajo, hay un abismo en Exacto, calidad de vida. está, Entonces, bueno, ahí empezó el otro proceso, inscribir a tu mamá, inscribir su nacimiento exacto. y que tu mamá declare querer recuperar su nacionalidad española de origen. Bueno, ahí empecé a buscar todos los papeles que necesitaba, que eran la partida de defunción de mi abuelo, el acta de matrimonio de mis abuelos, la partida de nacimiento de mi mamá, que mi mamá nunca había tenido su partida de nacimiento, Mm. así que también eso fue muy lindo. Después tenía que buscar Fundamental el certificado de la Cámara Nacional Electoral, en donde decía que tu abuelo no se había nacionalizado argentino, porque si eso. no, si este hecho hubiese ocurrido antes de que tu mamá nazca, si tu abuelo se hubiese nacionalizado argentino antes de su nacimiento, ella no hubiese estado pudiendo recuperar su nacionalidad de origen porque no hubiese nacido española. Tu madre nace española por nacer de un español, ser hija de Exacto. español. Y Entonces, eso fue fundamental. eso fue fundamental y creo que fue el último papel que conseguí, el último trámite que pude llegar a acceder. Y la verdad, Laura, fue en plena pandemia, me acuerdo, porque Mm. el 2020 estábamos en plena pandemia y creo que yo sentí como que eso me benefició también porque los tiempos fueron bastante rápidos, a pesar de que me faltaban por ahí detalles en información, fue todo muy digital, de una forma digital y realmente me sirvió muchísimo. Es Después, así, antes había muchos trámites que todavía había que hacerlos de manera presencial y claro, la pandemia, entre todas las cosas que posibilitó justamente poder empezar a tramitar de manera digital un montón de documentación que antes no se podía. que antes no se Entonces podía. pudimos avanzar con eso de manera digital y bueno, y armaste todo el expediente de tu mamá y fueron al consulado. Llamándote y pidiéndote información y preguntándote qué papeles faltaban, después, bueno, la postilla y la legalización, que fue ahí donde realmente me sentí trabada, que ahí sí te tuve que pedir ayuda porque realmente me sentía que no podía seguir avanzando. Y fue donde, bueno, pudimos hacerlo y me acuerdo que cada detalle me pasaste cada papel, todo apostillado, legalizado, que también los tengo todo guardado, tengo toda copia guardada, porque esto para mí es histórico, es historia también, y bueno, me ayudó muchísimo, me ayudaste muchísimo también para armar la carpeta, me faltaba, ay, no me acuerdo, el que se llena la La hoja solicitud. declaratoria de datos. Exacto, me faltaba esa que también me ayudaste un montón, así que Lau, después armamos juntas esa carpeta, que fue muy lindo, realmente me puse muy pesada, creo, porque soy muy insistente. En un momento digo, me va a matar, pero no, la verdad es que impecable lo que pudimos lograr, porque yo siento que fue un trabajo en equipo. Si bien puse una parte, pero ustedes me ayudaron un montón.
porque había partes en donde realmente me sentía a veces abrumada o trabada por el hecho de que no podía avanzar y estaba desde mi casa en una computadora, en un teléfono, y a veces necesitas la guía en este caso la de ustedes, que eran las que realmente fueron los que hicieron que este camino fuera más viable todavía. Eso me encantó, porque se pudo. Bien, la verdad que ha sido un placer acompañarte y seguir acompañándote, Y porque aguantarme mis no hemos locuras. terminado. No, recién empieza, Lau, no, por favor no te me asustes. Al consulado fue tu mamá y por suerte recuerdo que estabas preocupada porque tu mamá es una señora mayor y se siente insegura en algunos aspectos y estabas preocupada en saber si te iban a dejar o no entrar a acompañarla y afortunadamente te dejaron. Entonces ella También pudo entrar más tranquila con vos. fue un tiempo en donde tuvimos que esperar que nos dieran cita, que también ese tiempo se había hecho algunos meses, y lo logramos. Me acuerdo que a las 11 se abrían las citas y yo estaba, dele apretar el botón a ver si eran las 10:57, 10:58, y así insistiendo, pero bueno. Lo logré, pude ingresar la cita y pude llevar a mi mamá porque ella sufre de artrosis en las rodillas. Entonces Ajá. era complicado, realmente era complicado poder trasladarme con ella, pero lo Bien, logramos y llegamos al día del del consulado, turno. Bueno, del tour. y hace unos meses, después de que pasó esto, pasaron unos cuantos meses, alrededor de 6, ¿no es cierto, Ale? Exacto, yo presenté, Bien, me acuerdo mucho la fecha, el 21 de septiembre del 2021 tuve la cita para ingresar los trámites, bien, eh, que fueron a su vez trasladados en su momento. Yo los presenté en Buenos Aires, por la demarcación, me tocaba en Buenos Aires, pero mi mamá, al haber nacido en La Pampa, el trámite fue trasladado a Bahía Blanca. claro. Y me tardaron 6 meses, 6 meses, la verdad que impecable. Bueno, Estuve y hace algunos unos meses meses me escribiste y para decirme, acá tengo número de tomo y folio, y empezamos un nuevo proceso. en mayo, abril, mayo, me salió ay, me trabé. La partida de Inscripción. nacimiento española, la inscripción de mi mamá, y salió favorable, y me Bien, como dijeron que debía era por ser, eso, como debía como debía ser. ser. Así que me dieron la cita para poder, me mandaron un link a mi mail para que saque cita y pudiera retirar La la partida. partida de nacimiento. Y ahora tenemos partida de nacimiento de una madre originariamente española, española de origen, en este caso también, que te va a permitir solicitar arraigo familiar, que, repito, es un permiso de residencia y trabajo para hijos de españoles de origen, y ahora sos hija de española de origen. Y a su vez beneficio también a mi hijo, porque eso también un poco lo desconocía, que fue lo que hablamos un poquito también, que mi hijo al ser menor de edad se va a beneficiar también él por ser, ahora sería como nieto de... Claro, él pasa a ser nieto, entonces, cuando vos, en realidad, cuando vos obtengas tu nacionalidad española por residencia, que ahora voy a explicar en qué momento la podés obtener, él sí va a seguir siendo menor de edad y por ser hijo de un español, va a poder solicitar su nacionalidad española por opción. Claro, por eso estoy en trámite ya en unos meses, ya tengo los pasajes, así que en unos meses me estoy yendo a España. Eso es lo que quería llegar. En unos meses ya estás viajando. ¿Cuándo, Ale? ¿En febrero era? En febrero, En febrero, bien, febrero nos vamos con mi hijo a Madrid, bien. vamos a España, así que ya estás como que nada, estoy a nada de cumplir el sueño. Y en breve calculo que ya estaré comentándoles del arraigo familiar. Ahí vamos a hacer otra entrevista.
Vamos a explicar bien de qué se trata el arraigo familiar, pero en principio, como les dije antes, es un permiso de residencia y trabajo para hijos de españoles de origen. En este caso hay otros arraigos, ya vamos a profundizar en ello. Y no se requiere demostrar fondos, no se requiere seguro de salud, simplemente estar en España. Claro. Bueno, antecedentes penales, pero nada de lo que mencioné antes. Y hay que entrar como turista, cumpliendo los requisitos de turista, y una vez en España, con la partida de nacimiento del progenitor, la propia y los antecedentes penales, se solicita este permiso de residencia y trabajo, que puede variar su tiempo de resolución en función del lugar en donde uno esté empadronado, donde uno esté presentando el trámite, pero suele ser entre 1 mes y 8 meses más o menos. Claro. Al año de estar con permiso de residencia y trabajo, cualquiera que sea hijo o nieto de español de origen puede solicitar su nacionalidad española por residencia. Entonces, de esta manera, al año, Ale, de que tengas aprobado tu trámite de arraigo familiar, también vas a poder solicitar tu nacionalidad española, en este caso, por residencia. Y bueno, ya está. Eso va a ser el día más glorioso de mi vida, porque ya, como expliqué antes, hace más de 20 años que realmente me quería ir, y bueno, realmente es el sueño cumplido. Cuando me enteré del arraigo familiar, que me olvidé de contarlo, que mi amiga me comentó de esta posibilidad, y a su vez conocí, me pasó el link de ustedes, literal me senté y me puse a llorar también, así que como que soy muy de llorar. Bueno, por suerte por cosas buenas en este caso. Sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, fue la verdad que estoy muy feliz de haber logrado esto junto a ustedes, que realmente me han sabido guiar muchísimo, y eso es fundamental porque hay veces que uno realmente se siente abrumado con tantos trámites, las leyes, cómo van cambiando en España, y es bastante, no es tan fácil para uno que recién empieza, y la verdad que ustedes, al menos yo, estoy súper feliz y agradecida de realmente lo que han hecho en mi caso particular, y sé lo que hacen también con otras personas porque leo los posteos y me doy cuenta que el trabajo de ustedes es impecable, porque lo he vivido y lo veo en otras personas también. Eso, la verdad es que es increíble. Un Bueno, bravo Ale, para agradecerte que hayas compartido tu vos. experiencia. Ojalá a Sí, muchos les sirva, porque hay, ojalá. que existe la creencia, el mito de que si uno no es menor de edad no puede acceder a la nacionalidad, por ejemplo, Exacto. y acá podemos demostrar que no necesariamente, que tu mamá ya era mayor de edad y pudo acceder a la nacionalidad. Así que, bueno, esperemos que sirva para muchos más. Ojalá. Gracias, A vos. te deseo lo mejor en esta nueva etapa, y así va a ser, y seguimos en contacto. Cómo no, muchas gracias por todo y por siempre estar. Realmente es muy lindo haberlos conocido y que hayan llevado mi sueño a la par junto conmigo. Eso no tiene precio. Muchas gracias. Gracias.